Damos la bienvenida a todos los presentes en nombre del Club de Investigación Tecnológica. Muchísimas gracias a Juan Pablo Mongini, a Luis Carlotti también por haber facilitado y ofrecido la posibilidad de tener hoy a Juan Pablo con nosotros. Juan Pablo nos visita virtualmente desde Buenos Aires, Argentina. Él es ingeniero eléctrico y especializado en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y en el mundo real, después de la universidad, ha trabajado principalmente en el área de telecomunicaciones y redes. En IP Vision estuvo también como visitante en investigación en Georgia Tech. Trabajó con Tech Petrol, con Nortel Networks y ya lleva años desarrollando carrera en Cisco, con Cisco Systems. Eh, en Latinoamérica, ¿verdad? Se ha movido dentro de Latinoamérica. Si consideramos Florida parte de Latinoamérica, pues también ha estado en Fort Lauderdale, ¿verdad? Con responsabilidades alrededor de ventas regionales, y esto tiene que ver con arquitectura principalmente, ¿verdad? Para resolver problemas de negocios, ¿verdad? Facilitar el desarrollo y la digitalización, ¿verdad? Acelerada que estamos viviendo y también para crear nuevos modelos de negocio e innovación. Y bueno, parte de las experiencias globales que ha tenido Juan Pablo y particularmente en nuestro continente tienen que ver con cómo, gracias a la tecnología, las organizaciones han enfrentado la época difícil que nos ha tocado vivir, la pandemia, ¿verdad? Y nos va a hablar principalmente de resiliencia y también cómo modelos de trabajo que ya venían transformándose han acelerado esa transformación. Entonces, Juan Pablo tiene información vasta, ¿verdad? De la presencia global de Cisco y particularmente en nuestro continente, que le agradecemos muchísimo, Juan Pablo, de sacar el rato para compartir con nosotros. Bienvenido virtualmente de vuelta a Costa Rica y sos dueño ahora del escenario. Bueno, comienzo con agradecerte tanto a ti, Ignacio, a Roberto, a todo el Club de Investigación por esta oportunidad. Y como bien comentabas, una de las cosas que vamos a tratar en los próximos minutos es acerca de la resiliencia, ¿no? Esta palabra se volvió muy importante en estos últimos meses, porque si se ponen a pensar, realmente hubo muchísimos cambios, ¿no? Y esos cambios hizo que aquellas organizaciones que fuesen resilientes han sido las que mejor han podido navegar estos cambios, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco una reflexión alrededor de la resiliencia y nos vamos a meter desde un punto de vista tecnológico, qué significa eso para las organizaciones, ¿no? Cómo desde un punto de vista tecnológico hay algunas técnicas, hay algunas consideraciones que tienen que tener las organizaciones, obviamente desde nuestro punto de vista, para poder ayudar a alinearse, a adaptarse a estas nuevas dinámicas que vamos a ver de mercado, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a toda la audiencia que está acá. Sepan que en la plataforma tienen un espacio, por ejemplo, de Q&A o pueden levantar la mano, así que si hay alguna pregunta, la pueden ir consultando. Voy a tratar de ir respondiéndolas en la medida que vaya pasando la presentación. Y también tendremos un espacio al final, ¿no? Como les comenté, voy a proceder a mostrar algunas imágenes que nos van a ayudar en esta presentación. Y el tema principal es esto, es de la resiliencia. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros vemos qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Realmente nos cambió, digamos, toda nuestra situación. Si nos imaginamos qué sucedía hace 18 meses, la realidad es que nuestra realidad era muy, muy distinta. Y cuando miramos hacia adelante, no importa la métrica que uno toma, no importa. Cualquier métrica que uno tome, yo voy a tomar algunas, ahora voy a mostrarle algunas de esas métricas, pero realmente que el mundo cambió para siempre, ¿no? Si nos ponemos a pensar en qué sucedió en la forma en la que trabajábamos, yo voy a traer algunas cifras, ¿no? Pero, por ejemplo, de un estudio de Gartner, el 88% de las organizaciones alentaron a sus empleados a trabajar desde sus hogares por la pandemia, ¿no? Esto a nivel global. Es un número altísimo, ¿no? de trabajadores que se movieron hacia sus casas a trabajar, y creo que eso lo estamos viviendo todos nosotros en cada uno de nuestro día a día.
Para los que tenemos hijos, también vimos que cambió mucho la situación, la forma en la que los niños comenzaron a aprender. Se movió hacia un mundo de aprendizaje híbrido, pero creo que lo más impresionante de esto es la escala que tuvo y en cuánto tiempo sucedió, ¿no? Si ustedes ven, digamos, de lo que es el World Economic Forum, una de estas cifras es 1.200 millones de niños comenzaron a aprender de manera híbrida solo en cuestión de semanas. Es un cambio muy grande, de gran escala, en muy poco tiempo. No solo eso, sino que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales, del sector público, cambió también muy rápidamente de manera virtual, ¿no? Tanto que no solamente la operatividad del gobierno, sino que procesos muy críticos como la legislación, también en la mayoría de los países se movió rápidamente al mundo virtual. Entonces, y puedo seguir tomando ejemplos, ¿no? Ejemplos en cómo cambió la telesalud, ejemplo de cómo cambiaron las interacciones, digamos, adentro de fábricas. O sea, todas las industrias tuvieron que de alguna forma transformarse ante esta nueva realidad, ¿no? Y a nivel tecnológico, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, hay una realidad, ¿no? Que la pandemia trajo muchísimos dolores de cabeza, angustia, situaciones muy desagradables, tanto en lo personal, pero también en lo profesional. También lo que hizo fue acelerar muchísimo lo que es la digitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo que salir a digitalizar principalmente dos grandes grupos de tareas. Primero, todo lo que son los procesos, ¿no? Hubo que digitalizar procesos que incluyen interacciones con clientes, por ejemplo, para las organizaciones, o interacciones con ciudadanos para lo que son los gobiernos. También hubo que salir a cambiar la forma en la que trabajábamos, ¿no? Entonces, eso hizo que, como tenemos en uno de nuestros estudios de nuestra organización de AppDynamics, ¿no? Que el 74% de los CEOs reportan que los proyectos que antes tomaban un año en aprobarse se hayan firmado en cuestión de semanas, ¿no? Hubo un foco muy fuerte en poder viabilizar los negocios y la operación. Creo que una de las principales lecciones que tal vez nos está dejando, y de vuelta a nivel tecnológico, ¿no? Porque vamos a tener todo tipo de lecciones, pero creo que una de las principales lecciones que nos está dejando a nivel tecnológico a todas las organizaciones, no importa en la industria donde se encuentren, es que todo lo que puede entregarse digitalmente debe entregarse digitalmente. ¿Ok? Y esto yo quiero repetirlo, ¿no? Lo que puede entregarse digitalmente debe entregarse digitalmente. Cuando hablamos de resiliencia, muchas de aquellas organizaciones que han salido favorecidas, que han podido transcurrir estos últimos semestres, digamos, de una manera en la cual pudieran mantener el negocio y empezar a pensar ahora en crecer y en las nuevas oportunidades, son las que antes han podido adaptarse a esta realidad, ¿no? De poder concebir sus servicios, de poder concebir sus productos, en qué significan desde el plano digital y cómo entregarlos también desde el plano digital, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar un poco ahora es, desde nuestro punto de vista, algunas premisas que vemos para que las organizaciones puedan navegar este nuevo mundo y especialmente poder llevar adelante esta misión de comenzar a entregar cada vez más servicios digitalmente, cómo se ven desde el punto de vista tecnológico y también cómo se ven impactado tanto la forma en la que trabajamos y en la forma en la que pensamos las aplicaciones, ¿no? Entonces, en ese mundo lo que nosotros vemos son cuatro grandes imperativos en los cuales hoy día las organizaciones deben
enfocarse, ¿no? Y que es gran parte de las áreas donde los estamos ayudando. Primero es en reimaginar las aplicaciones. Y vamos a hablar un poco más adelante, un poquito más de esto. Pero ustedes imagínense y piensen, ¿no? ¿Cuál es la unidad básica hoy de la digitalización? Si ustedes se ponen a pensar cómo interactúan con su banco, cómo interactúan cuando piden comida o hacen pedidos al supermercado. Si se ponen a pensar cómo sus hijos, sus nietos, sus sobrinos estudian, ¿no? Todo lo hacen vía una aplicación. Eh, la pandemia trajo muchos cambios en la forma en la que se desarrollan las aplicaciones, en los economics de las aplicaciones, es decir, cómo corren los costos asociados a las aplicaciones, y también trajo muchas demandas en cuanto a lo que es la experiencia de usuario en las aplicaciones. Entonces, esto hace que las organizaciones hayan tenido que reimaginar las aplicaciones, y vamos a hablar un poco más en profundidad de este punto, pero es un punto fundamental porque es la piedra angular de la digitalización se da en las aplicaciones. El segundo punto es empoderar a los equipos de trabajo, es decir, cómo con esta nueva realidad le damos herramientas, permitimos que nuestros trabajadores sean productivos, que sean efectivos. Y hay una discusión ahora mucho más amplia también que se está teniendo, que tiene que ver con cómo atraigo y retengo talento con las nuevas normas del mercado en lo que tiene que ver a lo laboral. Es decir, ¿cómo hago para atraer talento cuando posiblemente un 50% del tiempo un empleado va a estar desde sus casas, ¿no? Son preguntas que hoy día las organizaciones están haciendo, y desde un punto de vista tecnológico hay mucho que se puede hacer para ayudar a los equipos de trabajo y empoderarlos en este mundo. Por otro lado, también desde lo que tiene que ver más con la infraestructura tecnológica, las nuevas tendencias de nube, las nuevas tendencias en cuanto a cómo corren las aplicaciones, hace que haya que repensar rápidamente la infraestructura, y principalmente una infraestructura que le dé mucha agilidad a la organización, ¿no? Muchas organizaciones que tienen infraestructuras tecnológicas más tradicionales se han visto más limitadas en la velocidad del cambio. Entonces, hay una necesidad de transformar infraestructura para ganar agilidad en este nuevo mundo. Y por último, y es un tema central, es asegurar los datos, porque si se ponen a pensar, gran parte de los activos de las organizaciones están en el conocimiento, están en los datos, y esos activos tienen valor, y el valor de esos activos está en ataque. Yo me acuerdo cuando hace unos años estábamos en alguna sesión de ciberseguridad en Costa Rica, que uno de los números que sorprendían en ese momento era que el costo en el mercado negro de, por ejemplo, un registro médico electrónico era 10 veces más alto que el de una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, los datos no solamente son las organizaciones financieras, ¿no?, que están altamente ligadas con el valor del dinero cuando sufren una vulnerabilidad de ciberseguridad, pero en las distintas industrias, dado la cantidad de datos y dado la cantidad de procesos que están digitalizados, se hace fundamental proteger esos procesos, proteger esos datos para poder mantener los negocios íntegros, para poder mantener la privacidad de los empleados, para poder mantener la privacidad de los clientes, que es muy importante. Entonces, esta línea de trabajo es fundamental en este mundo que necesita entregar más servicios digitalmente. Entonces, aquí les di esas 4 grandes áreas. Voy a hacer una pequeña pausa. No sé si hay alguna pregunta que haya surgido en este momento en la aplicación. Randall, por ahí, o continúo. No hay preguntas. Yo puse una, pero Perfecto. no sé si los datos están a mano. Y cuando mencionaste el 88%, cuando mencionaste el 88% de las empresas, según Gartner,
¿Hay datos de cuánto se hacía teletrabajo antes de la pandemia? Como para contrastar. Mira, no tengo el número ahora a la mano, pero digamos, en los knowledge workers el cambio fue muy radical, te diría, Ignacio. O sea, pero bueno, voy a buscar a ver si tenemos los datos. Principalmente el cambio donde ha surgido una aceleración fuertísima y que también que se espera que se mantenga, es en aquel trabajador que es lo que se denomina el knowledge worker, que es aquel trabajador en el cual por ahí la pandemia demostró que puede ser igual de productivo y hasta más desde su casa, ¿no? Va a haber tareas que el mundo virtual no las va a poder reemplazar, y en la medida que volvamos, vamos a ver que gran parte de esos trabajos ya están volviendo a la normalidad o van a continuar volviendo a la normalidad. Hay una oportunidad muy alta en los knowledge workers y bueno, en la automatización de procesos, que también va a continuar sucediendo. Voy a buscar a ver si puedo conseguir ese dato. Había visto una estadística, pero como era de los bajos, de los low single digits a altos single digits, digamos, ¿no? De porcentaje, double digits, de los low double digits a los altos, ¿no? O sea, pero no tengo el número preciso en este momento, así que te lo debo. Vale. Gracias. Pero voy a traer dos números importantes que tienen que ver el trabajo remoto y el trabajo híbrido, que ese es mi próximo punto, ¿no? Vamos a hablar un poco de algunas tendencias que estamos viendo en el mercado. Lo primero que tiene que ver con el trabajo remoto, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos esperar hacia adelante del trabajo remoto? Porque una de las cosas que les había comentado antes es cómo atraemos y cómo retenemos talento. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué hacían las compañías de vanguardia, aquellas del Silicon Valley? Hacían oficinas modernas, oficinas donde uno pudiera, no sé, estaban las mesas de ping-pong, ¿no? Espacios abiertos, arquitectura moderna. Era parte de la marca de una compañía para poder atraer talento, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para atraer talento en este mundo donde va a haber un porcentaje del tiempo importante desde las casas? También hay que pensar en el espacio de trabajo en la casa. Yo acá muestro esta foto de este señor, es posiblemente lo que estoy viviendo yo en este momento, ¿no? Con mi equipo de telepresencia, mi equipo de conectividad especialmente hecho para teletrabajadores. Y hay cosas que no ven acá que también tienen que ver con cómo asegurar al teletrabajador, ¿no? En la forma en la que hoy los trabajadores salieran a trabajar desde su casa, muchas veces fue en detrimento de experiencia de ingresar a las aplicaciones, es decir, tarda más tiempo, o por ahí, si mi hija está mirando Netflix, estoy compitiendo con el ancho de banda. Y también hay un tema de seguridad. No es lo mismo asegurar a un empleado desde sus casas, donde uno tiene menos control, que desde las oficinas corporativas. Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos a las organizaciones es tener esa mirada holística en lo que tiene que ver con la tecnología que tiene un trabajador desde su casa, que pueda comprender desde cómo se conecta, justamente para mejorar la experiencia de las aplicaciones. Segundo, cómo se lo asegura para poder mantener esos altos estándares de protección y de privacidad que uno tiene desde las oficinas, en las casas. Y tercero, cómo colabora, ¿no? Y acá el video juega un rol fundamental, ¿no? Cambia muchísimo la experiencia porque yo tengo que seguir presentando, tengo que seguir co-creando desde mi casa. ¿Y por qué es importante mantener estas estrategias? Es porque esto va a seguir, ¿no? De hecho, uno de los estudios que nosotros tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que llamamos el trabajo híbrido, ¿no? Es que al menos, ¿no? Un 58%
trabajará 8 o más días del mes desde su hogar. Es decir, un gran número de trabajadores estará trabajando más de un tercio, ¿no?, del mes desde los hogares. Y eso tiene implicancias en cómo yo ayudo a ese trabajador a ser productivo desde su casa. Esto es lo que nosotros llamamos el trabajo híbrido, ¿no? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes que se encuentran en distintos tipos de organizaciones, probablemente ya se estén imaginando, y en algunos casos ya ejecutando, el trabajo híbrido, ¿no? Cierta cantidad de días desde mi casa, cierta cantidad de días desde las oficinas, ¿no? Y cada vez que yo hablo con distintos ejecutivos alrededor de la región, en sus planes están distintas modalidades, ¿no? Desde, no sé, 4 días de trabajo de la oficina y 14 desde casa, 3 días a la semana y 2 desde casa, 2 y 3. Hay infinidad de esquemas que están empezando a aparecer, pero está claro que va a haber una fuerte componente de trabajo desde casa. Eso también tiene implicancias en qué sucede en la oficina. Cuando, en la medida en la que vayamos volviendo a las oficinas, este mundo hoy va a ser que al menos, digamos, tengamos una persona participando desde sus casas en cada una de las reuniones, ¿no? Es decir, puede ser que estemos nosotros en nuestras oficinas y que trabajando desde la misma oficina tengamos que ver cómo involucramos en reuniones a gente que va a estar, a personas que van a estar trabajando desde sus casas. Entonces, este es un punto muy importante porque esta parte de esa naturaleza del trabajo híbrido. El trabajo híbrido no solamente impacta, digamos, cuánto tiempo está uno en la casa, en la oficina, sino también que la dinámica de trabajo en la oficina también va a tener que ser distinta, porque voy a tener que poder acomodar gente que va a estar al mismo tiempo en la oficina y gente que va a estar al mismo tiempo desde casa. No sé si me expliqué con eso, pero las implicancias del trabajo híbrido van más allá de poder preparar la casa, también hay que preparar la oficina, y ese es mi segundo punto que quería tratar. Pero antes de pasar a ese segundo punto, quería saber si había habido alguna pregunta de la audiencia. Randa, Juan, Nacho, si hubo algo. sí, Juan, desde hace años se tiene la facilidad de incorporar gente remota en una reunión presencial. Lo que siempre había pasado hasta ahora es que el que está remoto lo ignoramos totalmente, ¿verdad? Está ahí pegado en una pared y a menos de que él pegue gritos, nadie le para bola, ¿verdad? Me parece a mí que el trabajo híbrido es mucho más complejo que el trabajo virtual o el trabajo presencial. Correcto. Eso es una excelente apreciación, Roberto. Creo hay dos, digamos, cosas que hay que tener en cuenta. Primero hay un factor cultural, ¿no? Los empleados tienen que estar predispuestos a ese trabajo híbrido y a poder tener una, digamos, participación inclusiva de todos los que están en la reunión. Nosotros personalmente en Cisco vivimos el trabajo híbrido hace muchísimos años, ¿no? Y en mi caso, yo creo que mi día a día es 85% cuando estaba en la oficina era trabajo híbrido, con lo cual hay un tema fuertemente cultural de poder hacer esa participación mucho más extensa y mucho más inclusiva. Ahora, las herramientas de trabajo tienen que poder facilitar eso, ¿no? Y ahí es donde estrategias como cambiar las formas de las salas de las reuniones, ¿no? Cambiar tanto el layout como la tecnología para poder acomodar esto. El incluir video de alta definición. Eso es fundamental, ¿no? Cuando las herramientas de video de alta definición pueden transmitir la totalidad del mensaje, cambia muchísimo la experiencia, ¿no? Y bueno, y poder acompañar toda la experiencia del usuario con esas herramientas, ¿no? Cosas muy sencillas, como que sea fácil incluir a una persona en la reunión con solo tocar un botón,
¿no? Porque parte del problema es la experiencia cuando uno utiliza las aplicaciones, ¿no? No es solamente que por ahí el video está feo en la pared o chiquito, o que el audio no se escucha bien, sino también es que, es difícil subirlo y por ahí no lo entiendo, o tarda 10 minutos hasta que se sube. Entonces, es ver cómo uno va haciendo esa experiencia cada vez más fácil, ¿no? Por eso nosotros pusimos mucho foco, luego de la pandemia, en hacer que la experiencia del trabajador que utiliza plataformas como la que estamos utilizando ahora sea 10 veces mejor, ¿no? Hay mucho con el uso de video, mucho con herramientas para poder facilitar la interacción durante la colaboración. Y les digo, hay cosas que estamos poniendo en este tipo de herramientas que también van a permitir incluir gente que antes nos era hasta más difícil, como por ejemplo traducción simultánea, ¿no? Ese tipo de cosas, poder grabar reuniones. Hace que la experiencia de trabajo híbrido hasta en muchos casos sea más fácil de lo que era una reunión presencial anteriormente, porque se le empiezan a agregar herramientas alrededor de eso que hace que la reunión sea más efectiva. Pero estoy de acuerdo, Roberto, que es un trabajo y un desafío que tenemos nosotros como empleados, como trabajadores, y que se resuelve con tecnología, pero también se resuelve con cultura. Y a esa no le vamos a poder escapar. Muchas gracias. No, gracias, Roberto. ¿Hay alguna pregunta más o continúa la segunda tendencia? No hay más preguntas, Juan. Bueno, gracias. Uno de los otros puntos que les estaba comentando es qué sucede con las oficinas en esa vuelta a la oficina, cómo puede acomodar las nuevas necesidades de trabajo. Y vamos a hablar qué sucede en los espacios de trabajo. Lo primero son algunas tendencias, algunas ya las mencioné, otras las voy a mencionar un poquito con más de detalle ahora, es que en este trabajo híbrido lo más probable es que nosotros vayamos a esquemas en donde tengamos más empleados que los escritorios que se vayan a utilizar en las oficinas, ¿no? Porque es posible trabajar con sobresuscripción de oficinas, si se quiere, ¿no? Pensando que un porcentaje, no van a estar el 100% de los empleados todo el tiempo en la oficina, esa sobresuscripción tiene ventajas en cuanto a la utilización de todo lo que es real estate, uno de los costos más importantes para las organizaciones. Entonces, muchas empresas están repensando esas estrategias, ¿no? Como tengo oficinas que posiblemente son más chicas, pero son distintas, pueden acomodar estas tendencias de trabajo híbrido. Una de las principales estrategias es lo que se llama hot desks, ¿no? Que tiene que ver con cómo tengo una estrategia para hacer un onboarding a un empleado que entra a la oficina de una manera muy fácil a un escritorio que no necesariamente está asignado a él, pero que necesito que automáticamente se le asigne a él, pueda, una vez que ingresa, tener todas las herramientas de trabajo y una vez que se va, dejar ese espacio para que otra persona pueda venir. Entonces, desde nuestro punto de vista de Cisco, ahí la red tiene un rol muy importante en dos sentidos. Uno es la movilidad. Esto va a requerir mucha más movilidad en las oficinas, especialmente con lo que tiene que ver con el Wi-Fi. Y lo otro es en la automatización. Uno tiene que también poder sumar a los empleados de manera muy fácil en la oficina, de manera automática, que no sea un dolor de cabeza de cómo manejar esto y de cómo bajar las políticas de acceso y de seguridad. Entonces, esta estrategia de hot desk es muy rentable porque me permite utilizar mejor mi oficina. Hay que preparar a la infraestructura tecnológica para que realmente la experiencia del empleado sea muy buena. El otro punto que recién lo comentaba Roberto, ¿no? Es un desafío esas reuniones híbridas. ¿Y cómo lo hacemos? Una de las estrategias importantes es el video de alta definición, ¿no? ¿Cómo podemos incluir video de alta definición cada vez más en las distintas salas de reuniones? Va a ser muy importante para poder habilitar ese trabajo híbrido que también va a tener, digamos, impacto en las redes, impacto en la infraestructura tecnológica, porque va a utilizarse mucho más tráfico, pero claramente ahí hay otra área de trabajo. Y después
hay algunos temas que son interesantes, que muchas de las empresas están en lo que es la transformación de la oficina muy interesadas, es primero en optimizar el uso del real estate, ¿no? Si nosotros vemos, hoy tenemos una gran capacidad de analíticos, especialmente con el uso de redes inalámbricas, para entender tiempos de permanencia de empleado, cuáles son las áreas calientes, cuáles son las áreas menos utilizadas, ¿no? Ese monitoreo y uso y el poder optimizar las oficinas es muy importante justamente para poder ajustar bien el costo que tiene operar una oficina, ¿no? Tener esa visibilidad y esa inteligencia se ha vuelto importante. Y por último, también hubo muchos avances en lo que tiene que ver la automatización de edificios e edificios inteligentes, ¿no? Y lo que estamos viendo es justamente, mismo si hoy se ponen a pensar, hasta las redes pueden entregar no solamente conectividad, sino energía de hasta 90 watts, ¿no? Entonces, en el mismo cable de red, yo entrego la conectividad, los 90 watts, y esto me permite actuar en, por ejemplo, cortinas eléctricas, luminaria inteligente. Entonces, lo que estamos empezando a trabajar es con varias empresas, algunas globales muy importantes ya están implementando esto, es justamente cómo tenemos edificios que se automatizan cada vez más y que simplifican mucho más lo que tiene que ver la integración de la red eléctrica para hacer funcionar todos estos distintos sensores y actuadores con la red cableada, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes, digamos, estas 4 áreas son algunos de los grandes cambios que vemos en las oficinas sucediendo, y que muchos de los proyectos que estamos trabajando están yendo en este sentido, ¿no? Pero hay un punto que se volvió muy importante, que es cómo apoyamos en esta, digamos, en la medida que sigamos viviendo en esta situación de pandemia, el distanciamiento social, ¿no? Y ahí lo que son las redes inalámbricas y los analíticos nos dan una respuesta para eso. Porque una de las capacidades que uno tiene es, por ejemplo, medir ocupación y medir densidad. Yo puedo decir, por ejemplo, que no quiero más de 10 visitantes en 20 metros cuadrados, por dar un ejemplo, ¿no? 10 personas en 20 metros cuadrados. Y las redes inalámbricas, con los analíticos hoy día, lo que pueden hacer es detectando, ¿no?, los dispositivos móviles, poder dar esa información y poder tomar acción, que es lo más importante, cómo las empresas pueden tomar decisiones y acciones en base a eso. También cómo integrar este tipo de información con los medios visuales, ¿no? Uno de los principales puntos en la medida que vayamos volviendo a la oficina es cómo generamos confianza en los empleados para que se sientan cómodos y entiendan muy bien en la situación en la que se encuentran en las distintas oficinas. Entonces, la información va a ser importante. El dar información de ubicación, el dar información de ocupación, empieza también a ser importante para poder cuidar a los empleados y generar confianza, ¿no? Y por último, también como ejecutivos, en cómo tomamos decisiones. Por ejemplo, poder tomar decisiones de análisis de impacto. Es decir, demos un ejemplo. A partir de la semana que viene yo voy a permitir que miércoles y viernes vuelvan el equipo de marketing a la oficina. Esa es una decisión de negocio, ¿no? Entonces, va a tener un impacto en ciertas métricas que se empiezan a volver importantes, como por ejemplo tiempo de permanencia en la oficina o cantidad de empleados, ¿no? Ese tipo de información que a mí me va a interesar, es decir, bueno, si yo tomé esta decisión, ¿qué impacto tuvo en este tipo de métricas, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo vamos a necesitar oficinas que nos den más visibilidad y entendimiento también de lo que está sucediendo para poder apoyar necesidades de distanciamiento social, en algunos países regulatorios y en muchos de operación de las organizaciones, ¿no?
Entonces, bueno, paro un segundito acá. Este es el mundo de las oficinas y lo que vemos, algunos de los cambios que estamos viendo en las oficinas. No sé si surgió alguna pregunta durante estos últimos minutos. Randall No veo preguntas en el chat, Juan Pablo, si me permitís. Pero Sí. recuerdo, bueno, Cillian Cuadra tiene una pregunta. No sé si se le puede dar participación por audio a Cillian o lo tiene que escribir. Podemos permitirle que se desmutee, realmente un segundito nada más. Es que Cillian, si puedes quitar abrir el micrófono. Listo. Ya estaba escribiendo. Buenos días. La pregunta Bueno, es cómo, gracias, Elian. bueno, mucho de esto lo estábamos viviendo, digamos, claramente en Costa Rica y en el sector banca, pues hace rato con toda la digitalización de la banca y cómo nuestras oficinas pues se hacían grandes ante el movimiento transaccional, ¿verdad? Siempre todas las organizaciones fueron tomadas, digamos, de manera desprevenida por más que estuvieran moviéndose en esa ruta, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos logrando desde el punto de vista de empresas de telecomunicaciones como en la que usted trabaja para que la otra parte esté mejorando en el ancho de banda y la capacidad que puedan dar los proveedores de servicio? Porque me llama la atención que comentemos sobre la importancia de mejoras en calidad de video y otras cosas que bien menciona Juan, que creo que son importantísimas, pero que no estamos viendo en algunos países de América Latina y incluyendo pues nuestra querida patria, ¿verdad? Esa es la pregunta. No, excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, Ciliam, hay dos cosas que están sucediendo. Primero, sí, los proveedores de servicios están haciendo fuertes inversiones y especialmente lo hicieron durante la pandemia en robustecer la red para poder acomodar un mundo de conectividad que fue distinto, ¿no? que se pasó fuertemente hacia los hogares. Entonces, sí hay una mayor inversión en fortalecer las redes de telecomunicaciones. Pero no es suficiente. No es suficiente, Cilian, yo ahora en el próximo punto les voy a explicar que también hubo un cambio en la forma en la que las aplicaciones funcionan. Pero principalmente tiene que ver con la nube. Entonces, no es solamente cuánto ancho de banda uno pone, sino qué estrategias de conectividad tiene para mejorar la experiencia de usuario. Muchas veces lo que nos está sucediendo, y sucede en el sector bancario, porque es un sector altamente regulado por los temas de seguridad, es que se generan cuellos de botella. Cuellos de botella que no se pueden resolver así un proveedor de servicio llegue a la casa de uno en vez de 100 megas, llegue con 500 megas, si el cuello de botella se encuentra en, por ejemplo, los concentradores de VPN, que es una de las principales técnicas de seguridad para conectarte de trabajadores, no va a cambiar la experiencia, ¿no? Entonces, hay una inversión que están haciendo los proveedores de servicios para mejorar el ancho de banda, porque sí, eso es necesario, y especialmente en Latinoamérica hay todavía muchas zonas donde el ancho de banda es subóptimo, ¿no? Si se pone a pensar, muchos también trabajadores han salido de centros urbanos y se han mudado a centros donde tienen peor conectividad. Entonces hay mucho trabajo todavía que hacer ahí y eso es un tema de inversión y es algo que se está trabajando con los proveedores de servicio. Pero les voy a hablar, Ciliam, ahora de algunos conceptos, especialmente el concepto de SASE, que tiene que ver con cómo hay que repensar la forma en la que uno se conecta a las aplicaciones para hacerlo de manera segura, pero a la vez teniendo en cuenta estos problemas de experiencia de usuario que uno tiene.
Entonces, le pediría que se quede con esos segundos que me va a tomar unos minutos explicarlo, pero que sí son esas dos áreas que como respuesta le quisiera dar. Hay un trabajo que los proveedores de servicios están haciendo, todavía se tiene que desarrollar más. Hay un trabajo de cómo organizaciones podemos hacer para desde el día de hoy, con los anchos de bandas que tenemos, mejorar la experiencia. Y les voy a contar un poco de qué se trata. Pero súper relevante la pregunta. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, voy a pasar al tema de aplicaciones que en parte me voy a parar en la pregunta de Silvia, que creo que es muy relevante, ¿no? Sí, un par de comentarios nada más. Sí. Uno era, desde antes de la pandemia, recuerdo haber visitado Cisco hace 10 años posiblemente, que en Costa Rica ya ustedes tenían el escritorio móvil, por llamarlo de alguna forma. O sea, usted llegaba, se sentaba y se movía a otro lugar otro día, ¿verdad? Entonces, ya usted lo tenía funcionando desde hace muchos años, no preciso cuántos. Lo otro es el impacto, y eso también antes de la pandemia, recuerdo en Procter & Gamble, ellos comenzaron a implantar teletrabajo y cuantificaron, no recuerdo el número ahora, pero el número de metros cuadrados que ellos alquilan en las zonas, los parques empresariales, estamos hablando de miles de metros cuadrados por mes. O sea, que en Costa Rica los edificios AAA pueden estar contando los 25, $35 por metro cuadrado de alquiler al mes. Entonces es un montón de plata. Claro. De forma tal que está teniendo un impacto en ese mundo inmobiliario, ¿verdad? De los parques empresariales y los edificios, ¿verdad? Y esos son comentarios. El tercero, tal vez, no sé si lo vas a elaborar un poco más. Acabas de mencionarlo, ya tenía yo la duda, era VPN, las redes privadas virtuales. Del lado de los trabajadores desde sus casas, ¿verdad? Eh, Probablemente hay que trabajar mucho en la cultura, ¿verdad? Y las empresas que ayuden a que sus trabajadores desde sus casas puedan establecer el canal virtual asegurado, etcétera, ¿verdad? Y las buenas prácticas cuando uno convive con la familia, ¿verdad? Y no solamente ancho de banda, sino un conjunto de buenas prácticas. Si pudieras hablar un poquito de esto, más te lo agradeceré en el momento que lo consideres oportuno. Sí, entonces, de este tema de las VPNs, que es un punto importante. ¿Qué es una VPN? Básicamente es poder generar un túnel encriptado entre, en este caso, la casa del trabajador y la compañía para que las aplicaciones viajen de manera segura, ¿no? Entonces, hay distintas técnicas para hacer eso, pero una de las cosas que nosotros hemos desarrollado para el teletrabajo, especialmente pensando en lo que vos estabas comentando recién, Nacho, es cómo traemos la seguridad de la oficina a la casa. Y hay dispositivos que están especialmente hechos para teletrabajadores, que mismo como se configuran desde la nube, no hay que mandar a un técnico a la casa, ¿no? Y se ponen en la casa del trabajador y lo que permiten es, primero, traer la red corporativa automáticamente a mi casa. Es decir, yo como usuario final me tengo que despreocupar de si hago la VPN o no hago la VPN, compañía, no. Me conecta a la red móvil de la misma forma, con el mismo nombre, el mismo SSID que en la oficina, en mi casa, y ya tengo las políticas de seguridad y compañía. Lo segundo que se hace con ese dispositivo en la casa, se permite hacer un ruteo un poco más inteligente, porque va a haber aplicaciones que es necesario mandarlas a la oficina, pero va a haber aplicaciones, por ejemplo, si yo estoy entrando a Office 365, ¿no? O si estoy entrando a Salesforce y tengo mi CRM en la nube, o si estoy entrando a cualquier otra aplicación SaaS que se encuentre en la nube, hoy día muchas empresas lo que hacen es lo mandan a la oficina y después de ahí, por temas de seguridad, lo mandan a la oficina en una VPN y después de ahí sale al enlace de Internet. Muchísimas empresas están haciendo eso. Y eso tiene implicancias por ejemplo, lo que comentaba Silvia, en lo que es la experiencia del usuario. Uno se queda, ¿no?, el relojito esperando a que baje el CRM o lo que sea, por eso. Entonces, uno con estas cajitas y técnicas de seguridad en la nube, lo que hace es
salida directa a la aplicación SaaS. Si yo me quedo solamente con la VPN yendo a mi casa, puedo pedirle a mi proveedor de servicio que me suba 100 megas, 200 megas, 300 megas, el cuello de botella lo voy a tener en otro lado. Y ahí por eso les digo que hay ciertas técnicas, tanto del lado del trabajador, y ahora vamos a hablar un poquito más, que uno puede hacer para que esa conectividad del trabajador a la casa, a la oficina y a las aplicaciones se haga de manera segura y mejorando la experiencia de usuario. Pero una gran parte de eso tiene que ver con cómo hay aplicaciones que voy a tener que buscar accederlas directamente hacia la nube y tener unas técnicas de seguridad distintas que la VPN, para poder tener los mismos niveles de seguridad y privacidad. Entonces sí, es un tema importante, es un tema que estamos trabajando con muchos de nuestros clientes, justamente cómo mejorar la experiencia del trabajador remoto, para mantener la seguridad, pero también para mantener la experiencia. Muchas gracias. En ese punto, y creo que ahí me robaron, digamos, las primeras palabras de esta categoría, que es cómo reimaginamos las aplicaciones. Reimaginamos las aplicaciones por un tema de experiencia, principalmente de usuario, ¿no? Que tiene que ver en dónde corren, cómo corren y cómo hago para conectarme a esas aplicaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque en esa explosión de digitalización que tenemos, lo que estimamos que haya también una explosión de aplicaciones. En los próximos 3 años nosotros estimamos que se escriban 500 millones de nuevas aplicaciones a nivel global. Piensen que en Costa Rica el número es altísimo también, ¿no? O sea, esto uno divide el PBI global y el PBI de Costa Rica, y yo creo que Costa Rica es de los adelantados de la región, así que proporcionalmente va a ser mayor. Entonces van a ser muchas aplicaciones que vamos a ver surgiendo en los próximos 3 años. Y como bien decía Silvia, hay que pensar en un tema de cómo trabajamos la experiencia en ese sentido. Entonces yo acá les voy a traer 2 conceptos nomás, por un tema de tiempo, esto lo podemos desarrollar mucho más, sobre además qué podemos hacer nosotros como organizaciones para eso. Lo primero es adoptar la nube. Y adoptar la nube es desde un modelo, lo que nosotros vemos especialmente para compañías en el sector empresarial, es que el modelo operativo que mejor se acomoda a los temas regulatorios y los temas de experiencia es la nube híbrida, ¿no? Va a haber aplicaciones que tiene todo el sentido del mundo correrlas en nubes públicas, ¿no? Como Amazon, Microsoft, Google, ¿no? Correrlas en nubes públicas. Va a haber aplicaciones que van a tener que seguir viviendo en el data center por temas de privacidad, por temas de regulaciones, por temas de latencia, ¿no? Hay varias razones por las cuales hay aplicaciones que se mantienen ahí, y va a haber en ese mundo un mundo híbrido, porque va a haber aplicaciones que van a tener un mix de esto, ¿no? Va a haber parte corriendo en la nube, parte corriendo en la nube. Entonces, en la nube privada. Entonces, ahí una de las visiones que nosotros tenemos y que nos estamos enfocando mucho es cómo le damos herramientas a las compañías para poder automatizar este mundo. Es decir, este mundo tiene yo cuando hablo con los CEOs, o sea, gerentes o directores de información y de tecnología de las compañías, manejar esta complejidad no es menor. Manejar nuestra complejidad no es menor, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es justamente trabajando con ellos para darle herramientas que los ayuden a automatizar, les den visibilidad de qué está sucediendo, ¿no? Es increíble cuántos costos se disparan cuando también uno se mueve a la nube y no lo utiliza de manera correcta. Entonces hay que poder darle visibilidad de tanto utilización, observabilidad de qué sucede, ¿no? Silvia hoy me estaba diciendo cómo hago para que qué se está haciendo para que las aplicaciones funcionen bien. ¿Qué están haciendo empresas de telecomunicaciones? Bueno, justamente lo que nosotros estamos también haciendo es darle a las empresas, a las distintas organizaciones, herramientas para que puedan observar dónde están los cuellos de botella. Están en la nube, están en mi empresa de telecomunicaciones, es algo que tengo yo. O sea, hay que tener muchísima visibilidad en este nuevo mundo porque la nube nos abre un abanico de posibilidades muy grande, pero también nos pone enfrente una mayor complejidad de hacer convivir estos distintos mundos, ¿no? Entonces, un foco muy importante de nosotros es acompañar a estas organizaciones y dar esta visión de cómo
cómo operar en estos mundos híbrida, ¿no? Y el otro concepto que les quería dejar es el concepto de lo que nosotros llamamos el cambio de paradigma cuando nos conectamos, ¿no? El concepto del castillo medieval. Si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros utilizábamos las distintas aplicaciones, el correo, el CRM, aplicaciones de recursos humanos y compañía, típicamente la aplicación residía adentro de un centro de datos de la compañía y los empleados se encontraban adentro de la oficina. Entonces, el paradigma era el paradigma del castillo medieval, donde uno tenía un castillo con unas murallas muy, muy fuertes, y siempre protegiera bien esas murallas, protegía todo lo que era la información y la conectividad y compañía dentro de la, dentro de la empresa, ¿no? Hoy día hay un cambio radical de este esquema. Las aplicaciones se están moviendo afuera de la compañía a la nube y los empleados se están moviendo afuera de la compañía hacia sus casas o, en el mejor caso, mucho más móviles, ¿no? Entonces, en esa movilidad y en ese movimiento también de las aplicaciones, una de las cosas que estamos viendo es que hay que repensar los esquemas de conectividad y de seguridad, porque ya no voy a tener esa muralla para proteger todo y porque ya no los voy a tener a todos adentro. Entonces, y ese es el segundo punto, y especialmente que era el segundo punto, de qué podemos hacer cada una de las organizaciones para esto, es justamente aplicar lo que nosotros llamamos, lo que se llama en la industria, ¿no? Esto no es un término de Cisco, es un término mismo que acuñó Gartner, y que es un término de industria que se llama SASE, ¿no? Que es en inglés, SASE significa alguien osado, ¿no? Alguien atrevido. Entonces es un juego de palabras, pero la sigla significa Secure Access Service Edge. Y que no es otra cosa que el tener una visión conjunta, un matrimonio de lo que sucede con la ciberseguridad y las redes. ¿Por qué? Porque hay que repensar la forma en la que uno se conecta a la nube y la forma que uno asegura. Para esto se requieren nuevas técnicas de redes basadas en software, y nuevas técnicas de seguridad, porque ya no me es suficiente mi muralla, ¿no? Típicamente firewalls, IPS, IDS, bueno, las típicas técnicas de seguridad que estaban hoy día protegiéndome, ya no son suficientes. Hoy hay que pensar en una evolución de eso, que tiene que ver con seguridad en la nube, seguridad en la autenticación, ¿no? Mucha más visibilidad y analíticos en lo que está sucediendo para poder detectar análisis, para poder hacer análisis de tráfico encriptado, que son gran parte de las vulnerabilidades. Entonces, acá, digamos, como le comentaba a Cilian, ¿no? Hay una parte que tienen que hacer las empresas de telecomunicaciones robusteciendo la conectividad, y hay una parte que las organizaciones tienen que hacer también transformando la forma en la que se conectan a las aplicaciones y transformando la forma en la que aseguran las aplicaciones. Entonces, estos dos son mundos en los que vamos a estar viviendo en esta forma, en este momento en el que tenemos que reimaginarnos las aplicaciones, ¿no? En la cual vamos a estar justamente pensando en un mundo donde vamos a convivir con una nube híbrida, parte pública, parte privada, y vamos a convivir con nuevos métodos de cómo nos conectamos y cómo aseguramos a las aplicaciones, pero principalmente llevando adelante el esquema llamado SASE, ¿no? No sé si en este capítulo en esta tendencia de conectividad de aplicaciones, de reimaginar aplicaciones, perdón, hay alguna pregunta o algún comentario de la audiencia si surgió, ¿no? Bueno, creo que no. Mi comentario es entonces, me asusta esa complejidad. Es un buen punto. Yo les diría que hay, digamos, como usuario de este tipo de tecnologías, hoy día está gran parte de esto resuelto. Es un camino. Nosotros siempre decimos que esto es un camino, y es un camino en base a casos de uso. No hay que tratar de comerse
todos los proyectos enteros de de un solo bocado, ¿no? Sino que hay que enfocarse mucho en el caso de uso que uno quiere resolver, ¿no? Si uno quiere resolver, por ejemplo, experiencia del teletrabajador, hay muchos pasos que se pueden dar que son muy sencillos. Lo bueno que la nube tiene es que la tecnología está disponible, ya está disponible en la nube, es solamente tener la suscripción y después algunas integraciones, pero es muy fácil de adoptar estas tecnologías, ¿no? A diferencia de lo que sucedía antes con esquemas más tradicionales, más basados en cosas en premisas, que eran más complejos, desde el envío de equipamiento hasta la configuración, el mantenimiento. La nube soluciona mucho esto y están en formas muy fáciles de adoptar, ¿no? Es un camino que hay que hacer, y mi recomendación es siempre enfocarse en el caso de uso que uno quiere resolver, el caso de negocio que uno quiere resolver, ¿no? Si es la experiencia del teletrabajador, si es cuando, por ejemplo, abramos las sucursales, ¿no? A la medida que vayamos abriendo las sucursales también van a ser más inteligentes. Entonces, esto que aplica en la oficina del trabajador, aplica en las sucursales, aplica en otra tendencia que se llama las microsucursales, también que estamos viendo algunas compañías están desarrollando microsucursales para acomodar números pequeños de trabajadores, por ahí más dispersos geográficamente, ¿no? Entonces, son todas estrategias que, si bien se ven con complejidad, sí les puedo decir que esto es un camino, y es un camino que se puede realizar y que hay que abordarlo, pero porque lo imperioso es la experiencia al ingresar a las aplicaciones. Nadie puede trabajar desde la casa si el video se corta, si tardan 30 segundos en acceder a un registro del CRM. O sea, hay cosas que hay que mejorar porque es parte de la productividad, ¿no? Así que bueno, yo los quería tal vez dejar con este último, digamos, pensamiento, ¿no? Hoy día las organizaciones están enfocándose en ganar resiliencia, ¿no? Ganar resiliencia ante nuevas dinámicas del mercado. Y como les comentaba acá, hay muchas técnicas que uno puede tener a nivel tecnología de cómo poder ganar esta resiliencia, ¿no? Pero un foco muy fuerte en cómo ayudamos a los trabajadores remotos, cómo repensamos las oficinas y cómo reimaginamos las aplicaciones nos van a ayudar a poder lograr esta resiliencia, ¿no? Así que, bueno, desde mi lado les agradezco y quedo abierto a ver si surge alguna pregunta más, tanto en el panel como en los asistentes, ¿no? Por favor. Juan, yo quería preguntar por esas analíticas de Wi-Fi, si eso ya lo están practicando y cómo reaccionan los empleados a esa supervisión tipo Big Brother, ¿verdad? Es una buena pregunta, sí. Claramente, para nosotros la privacidad es un punto fundamental de todo lo que realizamos en nuestros productos, ¿no? Entonces, mismo, por ejemplo, una de las cosas que no les había comentado, pero mismo las herramientas de reuniones tienen analíticos, ¿ok? Y los equipos de telepresencia y video tienen analíticos para apoyar esto. Por ejemplo, los equipos de video me pueden decir cuántas personas hay en una sala. Y las reuniones me pueden dar información también de cuántas reuniones tuve, por cuál duración, con quién fueron las personas que más me conecté y compañía. Nosotros gran parte de estos analíticos los disponibilizamos solo a nivel para que la persona lo pueda consumir para ella misma o para la persona misma, en los casos de, por ejemplo, de productividad, para que no esté esta situación de Big Brother, y en el caso de visitas, también dar de manera agregada, ¿no? Para que dé información que sea realmente útil para la gestión, pero no para atentar contra la privacidad, ¿no? Hay un balance muy importante ahí, ¿no? Pero hay una línea muy importante ahí. Una cosa es información para ejecutar, pero no tiene que ir en atentar a la privacidad. Entonces,
claramente información agregada de visita y de cantidad de permanencia y compañía para poder tomar decisiones de negocio es distinta que información para dar a la privacidad. Entonces, yo creo que es un tema en el cual constantemente uno tiene que vigilarlo, pero sí, para nosotros desde nuestro punto de vista es fundamental el poder mantener la privacidad del empleado en ese camino, ¿no? Ese camino es fundamental. Como te digo, por ejemplo, la información de Webex de mis reuniones la puedo ver yo, como individuo, ¿no? Lo que se mira de nivel más, digamos, gerencial es agregado, ¿no? No es que mi jefe tiene acceso a cómo estoy utilizando el Webex, ¿no? Por ponerlo de cierta forma, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son importantes. Mantener la privacidad es fundamental para el empleado. Muchas gracias. Supongo que hay que comunicar eso también, ¿verdad? Sí, la privacidad para nosotros, como te digo, es fundamental. Lo tratamos de comunicar especialmente con nuestras herramientas de colaboración como parte de nuestras fortalezas, ¿no? Hay varios temas de privacidad. Ustedes, si se acuerdan, al principio de la pandemia, cuando el mundo se volvió a las reuniones virtuales, hubo muchas herramientas que no tuvieron en cuenta cuestiones de privacidad, ¿no? Y esas cuestiones de privacidad dieron situaciones desagradables, como gente entrando a reuniones donde no tenía que entrar, generando ruido y compañía. Para nosotros eso siempre fue la base de las herramientas, especialmente las de colaboración y de este momento, es la privacidad, ¿no? Entonces, como les digo, está construido a nivel básico de la herramienta para evitar esas situaciones, ¿no? Sí, Pero sí, es un y excelente punto. yo creo que hay dos cosas también. Cisco no es una empresa que utilice la data de la gente para algún beneficio, ¿no? Para vender publicidad en Internet o para ser perfilado de personas con algún objetivo, porque no es nuestro core de negocio, es una empresa más empresarial, ¿no? Y por otro lado, somos una empresa orientada a la ciberseguridad. Por años hemos estado desarrollando esto y obviamente es como un poco opuesto a estar hablando de ciberseguridad, estar ayudando a los empleados y a las empresas a tratar de mantener su data segura y que nosotros estemos haciendo lo contrario. Si eso fuese así, no estaríamos siendo consistentes con nuestro mensaje. Y por último, pues una de las cosas que Cisco se ha esforzado y que por años siempre ha existido el tema quizás de los backdoor y de las cosas, pues nosotros nos hemos esforzado para que eso no exista, para que eso esté claro, eso es auditado, eso está bien documentado. Entonces, yo creo que el tema primero, no es de interés de Cisco tener la data de un individuo. Segundo, no es consistente con el mensaje, con el tema de ciberseguridad. Y tercero, durante años hemos sido bien vocales con el tema de esto, porque justamente del otro lado tenemos empresas que se dedican a bastante de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no es algo en lo que nos preocupamos, ¿no? La data de la información, de que las personas estén tranquilas y seguras. Por ejemplo, en estos días leí artículos de empresas que la clave de encriptación de las reuniones virtuales parten de países donde la clave de encriptación tiene que ser compartida con el gobierno. Entonces, obviamente, eh, eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros no compartimos nuestras claves de encriptación con nadie. Entonces, ni con los gobiernos ni con nadie. Entonces, eso te da la tranquilidad de que la información que fluye a través de nuestra llamada es entre nosotros, justamente. Muchas gracias. Te comparto el documento en un rato para que lo veas.
Juan, tal vez si dejas de compartir la pantalla, Randall puede poner a todos los participantes en la pantalla y yo creo que, a menos que haya más preguntas, quiero felicitarlos por la calidad de la transmisión, ¿verdad? Porque es la misma conexión que yo siempre uso, pero la calidad de la transmisión debe haber sido espectacular, ¿verdad? Pero, gracias. La diferencia es la herramienta, es la única diferencia. ujú, ujú. Yo Sí, tenía una pregunta, perdón. fue un foco muy importante eso, la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, eso creo que es justamente lo que buscamos en estas reuniones, porque si no, no tenemos otra forma de colaborar, ¿no? El presidente Así que de gracias. Webex, que es un señor de origen hindú que se llama Jitu, y es durísimo. Hace unos meses atrás dijo, pateó una mesa y dijo, tenemos que ser 10 veces mejores la experiencia tiene que ser 10 veces mejor. Y la verdad, hemos metido una cantidad de cosas sobre la plataforma que ha hecho que realmente mejore mucho. Ayer justamente hubo un anuncio que está en los diarios sobre cambio de branding, nuevos equipos, que está por allí, que puede ser interesante que lo revisen, porque sí le estamos invirtiendo muchísimo a que esto sea bueno. Y yo estoy hablando desde mi computadora, pero Juan está hablando desde una DX y la verdad, obviamente, el funcionamiento de la imagen de él es supremamente mejor que el que podemos tener los demás. Y claro que la calidad de la imagen afecta la experiencia del usuario. Perdona, Nacho, Randall, ¿podemos meter a todo el mundo? Dale, dale. Claro, ya los traemos a todos. Perdón, es que trabajar desde la casa también implica que la gente toca el timbre de la casa y nadie salía a atender. Discúlpeme, me tuve que desconectar unos segundos. Yo No, pero instalé yo tengo algo una que se llama pregunta. Ring, Ignacio, y es buenísimo. ¿Perdón? Que yo instalé algo que se llama Ring, que es buenísimo. Tiene una cámara y hablo con la gente desde mi teléfono cuando me tocan el timbre que estoy solo. Yo Sí, pero puedo abrir el portón del teléfono también. Ah, sí, exacto. sí. Pero igual es una interrupción. Claro, sí. Sí, sí. Aquí no hay el truco de interrupts disabled y cosas por el estilo, pero no, en relación con cosas que mencionaste, Juan Pablo, al inicio de la exposición, no recuerdo el número exacto. Ahora ahí está Luis Alberto Monge, bienvenido Luis Alberto. Hola, Nachito. Hola, ¿qué tal? Hola. Y bueno, creo que era 1.200 millones de niñas y niños que en muy poco tiempo pasaron Sí. de la forma usual de ir a la escuela, al colegio, a la universidad, ahora a estar en un mundo conectado. Y la pregunta es, ¿ha logrado medirse de forma global o continental la brecha digital? Y no solamente es acceso, no, sino cuál es la calidad de ese acceso, de personas que estudian, de personas que enseñan, ¿verdad? Para la universidad en la que yo me gano los frijoles, como decimos en Costa Rica, en el tecnológico, paró 6 semanas y tuvo otras 2 semanas adicionales para repasar lo que se había visto en las primeras 5 semanas del semestre. Otra universidad, de la cual yo soy cofundador, no se detuvo y tenía ya alrededor de un 20 y pico, 30% de cursos que ya se daban de alguna forma mediada por tecnología. Y los que somos lunes, pasamos a lunes de la próxima semana ya, con raspones y caídas y cosas por el estilo, pero no se detuvo. Pero la realidad de los estudiantes, yo que soy profesor, no puedo conectarme. Profesor, mi computadora la tiene mi hermanita. Profesor, aquí solo en la noche puedo conectarme. Por favor, grabe la clase. Entonces, la pregunta es, ustedes que están globalmente, ¿han sentido cómo se está moviendo eso? Es un tema social y Sí, económico también. sí, no, es excelente. Bueno, te voy a hablar de algunas cosas más cualitativas, tal vez de lo que estamos viendo. Claramente, digamos, el poder moverse a un mundo de aprendizaje híbrido, que es lo que estamos viendo, la conectividad se vuelve importante y tener las herramientas se vuelve importante, ¿no? Una de las cosas que nosotros pasamos al principio de la pandemia fue un trabajo muy fuerte en ayudar
a universidades, a sistemas educativos, ¿no? Hicimos contenido hasta para profesores, maestros, ¿no? Para que pudieran utilizar las herramientas. Es decir, el sistema tuvo que adaptarse muy rápidamente, pero hubo mucho trabajo también para poder ayudar a ese sistema que lo logre, digamos, ¿no? Porque el tema de adopción de estas plataformas casi que fue imperioso y tuvo sus matices, ¿no? Hubo lugares donde fue más fácil por temas, digamos, en muchos casos, especialmente en nuestra región, hasta mismo por limitaciones tecnológicas, en algunos fue más difícil, ¿no? Entonces, sí hay una heterogeneidad, digamos, en lo que es la adopción de estas herramientas y la realidad es que ha dependido mucho, en muchos casos también de la infraestructura y de las herramientas que tenían los distintos sistemas educativos para lograrlo. Lo que también vimos en este tiempo de pandemia, que hubo algunos, por ahí, proyectos, digamos, orientados a oficinas y conectividad de oficinas que mermaron, ¿no? Pero, por ejemplo, los proyectos de conectividad de escuelas no mermaron. Y de hecho hubo varios proyectos de conectividad escolar. Entonces, creo que se hizo y se continúa siendo evidente la necesidad en la región de fortalecer el sistema educativo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el acceso, porque si uno no tiene ese acceso y no es un acceso que da calidad y seguridad, es muy difícil pensar en este aprendizaje híbrido, ¿no? Entonces, digamos, como te digo, más cualitativamente lo que te puedo decir es que hubo una gran necesidad, tuvimos muchos pedidos de ayuda en ese primer momento, de cómo adecuarnos, ¿no? De hecho, hasta disponibilizamos la herramienta de manera gratuita en los primeros 3 meses, hay hasta programas de educación y compañía, pero sí también lo que estamos viendo ahora es alrededor de los distintos proyectos en la región, son sistemas educativos fortaleciendo las escuelas también, porque lo que esto dejó en evidencia es que la tecnología habilitó a la educación de maneras que de otra manera hubiese sido imposible, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que eso ha tomado impulso en la región, Nacho. Y aquí el reto que tenemos es principalmente burocrático. Gracias, Juan Carlos. Juan Pablo. Yo te iba a decir exactamente lo mismo, Nacho. Creo que hay un tema al final de voluntades que es lo que no permite que las cosas avancen rápidamente. Creo que en un acuerdo nacional todo sería mucho más fluido. Pero nada, ahí también hay factores técnicos como el tema de la penetración de Internet. No hay capacidad todavía para hacer cobertura en muchos países, y esto lo hablo no solo de Costa Rica, sino de varios países en los que yo tengo la posibilidad de ver. No hay una penetración de Internet tan fuerte en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Eso requiere entonces que las escuelas no es que van a ser obsoletas, sino que las escuelas también van a ser centros para aquellos lugares donde no hay la penetración hasta la casa de las personas. Los muchachos tienen que vivir la vida social, entonces pensar en que toda la educación va a ser desde la casa tampoco es viable. Hay que llevar a los muchachos a las escuelas, pero más allá de cuando llevas internet a la escuela, tienes que pensar en la seguridad, tienes que pensar en el contenido, tienes que pensar en una serie de factores, en cómo administras centralizadamente todo el tema de política, cómo administras centralizadamente el contenido que tú quieres que los muchachos tengan, no necesariamente darle libertad. Entonces, el ir a digital en términos de educación requiere un par de cosas. Una que es muy fácil, que es la técnica, y otra que es muy complicada, que es la, la, la burocrática, para usar tu palabra. Por suerte, la necesidad de la pandemia ha derribado la burocrática más rápida de lo que esperamos. Y la educativa también, o sea, el trabajar con medios que
que los profesores no estaban o no estábamos acostumbrados a usar. Del También. lado de los estudiantes también, o sea, hay un Sí, reto. el tema de adopción, pero inclusive creo que es creo que es una parte fácil también. Ujú, ujú. Yo vi por ahí otra pregunta de Ciliam. Tal vez, Ciliam, si abrís tu micrófono, tu cámara. Bueno, creo que ahí estoy. Ok, No, sí, gracias. listo. Básicamente era un contexto un poco académico que estaba tratando de entender lo que nos vamos a preparar desde las organizaciones. Y la pregunta iba en el sentido de qué necesidades de desarrollo para habilidades blandas o de habilidades blandas serán necesarios en la nueva generación de teletrabajadores y de estudiantes que están en este momento dentro de las universidades que se están preparando para ser parte de los equipos organizacionales, porque hablábamos de generaciones X, Y y varias otras formas de denominar, pero esta generación es diferente y no van a enlazarse con ninguna de esas y las organizaciones van a tener que acoplarlas rápidamente para poder continuar en el ciclo de eficiencia que se está buscando, ¿verdad? Esa es por ahí la línea. Yo te voy a responder una que no es tan formal, pero es una habilidad blanda que debemos desarrollar los padres, la paciencia. Porque a los muchachos aquí desafía nuestra paciencia. Pero bueno, Juan, si querés, te dejo que tú Sí, respondas. no vi una certificación de paciencia todavía, pero sería bueno que, que salga. Pero, a ver, una de las, más allá de poder utilizar las herramientas y compañía, una de las cosas que al menos nosotros como organización estamos dando mucha fuerza es primero a generar mucha fortaleza en los equipos de trabajo. Eso es más difícil que nunca, digamos, cuando uno no se ve en la oficina, no se cruza en el pasillo, ¿no? Entonces, creo que uno como gestores, a mí me pasa con mi equipo, ¿no? Ustedes imagínense, yo tengo en mi equipo gente que contraté y que todavía no la vi personalmente. Y en algunos que no estuve ni siquiera en la ciudad donde ellos viven nunca en mi vida, con lo cual es muy difícil generar digamos, el poder ser productivos en el trabajo, porque la parte humana es importante. Entonces, hay una parte muy fuerte que estamos haciendo, al menos desde nuestro punto de vista, en la cultura de lo que es el poder de los equipos de trabajo, ¿no? Cómo que va desde un tema cultural, ¿no? Hasta tener herramientas mismo de comunicación que nos permitan mantener, por ejemplo, frecuencia en la comunicación, ritos, aprovechar de la mejor manera posible, con la mejor visibilidad posible, lo que son las fortalezas y debilidades, digamos, debilidades, áreas de trabajo de cada una de los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, como habilidad blanda, creo que el tema de cómo fortalecer y manejar equipos de trabajo, especialmente en este mundo, creo que para nosotros ha sido un tema de mucho foco, ¿no? Yo te diría que después te puedo dar algunas cosas que estamos haciendo personalmente, digamos, dentro de mi equipo. Por ejemplo, hemos ayudado a la mayor utilización de herramientas digitales y redes sociales, ¿no? Cómo ayudar, por ejemplo, para que los distintos empleados adopten cada vez más herramientas digitales, no solamente para trabajar hacia el interno, pero, por ejemplo, en nuestro caso, como organizaciones de venta hacia afuera, cómo le damos de una manera más extendida a que los distintos trabajadores puedan manejar herramientas que los permitan comunicarse de manera distinta con sus clientes, influenciar de manera distinta, ¿no? Entonces, esto es un capítulo del manejo de herramientas digitales que yo creo que son importantes, ¿no? Y mismo, te doy ejemplos, en mi equipo hemos dado algunos entrenamientos de cómo realizar presentaciones utilizando estas herramientas de manera efectiva. O sea, es muy distinto pararse enfrente de una audiencia de una palestra o hacerlo aquí y poder influenciar, ¿no? Entonces, creo que se van a seguir sumando en ese soft skills muchas
muchas herramientas que vamos a tener que darle a los trabajadores. Y desde las hard skills, lo que vemos que el mercado también está empezando a pedir más, digamos, habilidades que antes tenían demanda, pero que se han disparado, ¿no? En el caso de seguridad y de ciberseguridad hay una brecha enorme en lo que tiene que ver la cantidad de profesionales con lo que demanda el mercado, ¿no? Entonces, esa, para darles un ejemplo, es un área de mucha fortaleza y que requiere y va a seguir requiriendo muchos talentos, ¿no? También lo vamos a ver en temas de programabilidad, nube, conectividad y compañía, pero ahí les traigo el ejemplo de ciberseguridad porque ese es uno de que hemos visto un pico muy fuerte de la necesidad de profesionales y que cuando uno habla con las empresas hay muchos signos de pregunta de cómo poder suplir la demanda, ¿no? Entonces, les di un poco de sabores de lo que pasa a nivel soft, pero también de algunas cosas que pasa a nivel hard, ¿no? No sé si respondí, Cilian. Tal vez, aunque no sea yo el No, expositor. definitivamente. Y bueno, parte de ese trabajo en equipo y estimularlo es que muchos jóvenes en este proceso educativo en el que se enfrentan hasta se han aislado para ser más solos, ¿verdad? Y viendo que el trabajo en equipo es súper necesario, como lo hemos estado experimentando, pues coincido en que ahí debemos de enfocarnos para esos nuevos estudiantes que se ingresarán a nuestras organizaciones y aprender a entenderlos, ¿verdad? Tal vez, si Sí. me permiten colarme en expositor, muchas de estas cosas, Cilian, se pueden resolver por diseño. O sea, en caso de Senfotec, eso tiene 20 años de estar caminando y de manera espontánea, por ahí el año 2005, cuando ya ofrecimos carrera universitaria, los chicos terminaban, el último año lo terminaban más o menos en 2 años calendario y espontáneamente comenzaron a usar herramientas de colaboración. Pero antes de eso ya habían estado desarrollando esas habilidades blandas de colaboración, empatía, comunicación. Pero hay una palabra clave y por eso digo que tiene que ser por diseño y es que las personas entiendan responsabilidad, asumir responsabilidades desde que son estudiantes, ¿verdad? Responder, dar cuentas de lo que están haciendo ante los demás y la comunicación en dos sentidos de la persona hacia su equipo de trabajo o hacia sus supervisores, hacia sus potenciales clientes usuarios para, por ejemplo, hacer requerimientos, ¿verdad? Y con empatía hacer un diseño de un producto o servicio que sirva. Todas esas son habilidades blandas. La no proximidad de las personas dificulta eso. En el TEC hace unos 6 años también, en ingeniería en computación, que es donde me consta, que creo que es donde comenzó, se salieron de la caja académica usual, Cilian la conoce, los cursos de comunicación 1 y 2, ¿verdad? De cosas como quiera que se llamen, para desarrollar un conjunto de actividades que desarrollen estas habilidades blandas y un equipo multidisciplinario de profesoras y profesores, psicólogos, gente del área deportiva y demás, trabajando con profesoras y profesores de ingeniería en computación, desarrollando estos como talleres que están extracurricular. No son parte del diseño todavía, pero lo están haciendo y se está trabajando. Ahora, esto de la pandemia nos hizo un socollón, ¿verdad? De forma que hay que hacer un rediseño de la forma en que esto se aprende y se practica. Y hago énfasis en lo de practicarlo porque el tener algunas experiencias reales de colaboración con compañeros y compañeros, marca una diferencia. Ellos espontáneamente buscan algunas cosas, pero la gente que es más solitaria, que era más solitaria, cuesta sacarla de ser solitaria. Cuesta mucho sacarla de ser solitaria. Yo los obligo en uno de los Si fuera gregario, no estaría estudiando en tu departamento. No, pero en el curso de aseguramiento de calidad tenemos que entender al usuario para asegurar la calidad, por ejemplo, ¿verdad? Y parte del chiste aquí es que ellos se ponen el sombrero de autor que somete sus trabajos a una evaluación crítica por otros. Tiene que saber recibir crítica y tiene que saber dar crítica. Y eso es bien difícil en nuestra cultura. Bien difícil.
Yo creo que, agregando otro caso, quizás diametralmente opuesto, esto, esto va a agregar beneficios de muchas maneras, ¿no? Eh, yo el otro día conversaba con un amigo que tiene una empresa y fui a su oficina en pandemia y veo a todo el mundo sentado en la oficina full, todos con tapabocas. Y me dice, no, es que estos más yo no los puedo dejar solos porque si no se meten en Facebook, ¿no? La verdad que es sorprendente que a veces hay que cambiar la cultura de la cultura de calentar la silla a la cultura de proceso, ¿no? Y quizás cuando tú piensas en eso, para mí en Cisco y seguramente para muchos de ustedes eh, es algo sencillo cuando una empresa se organiza desde el punto de vista de objetivos, pues tú puedes tener a personas en cualquier lugar, ¿no? No importa, y no importa qué esté haciendo con tal cumpla con los objetivos en el tiempo, ¿no? Puede estar en la playa. Pero entonces eso abre socialmente un aspecto importante, que es el tema de que hoy yo tengo gente que está trabajando para mí, que ve la región, pero está en Perú, está en Ecuador, está en cualquier parte, ¿no? Entonces en Costa Rica, si lo ves, esto va a abrir espacio a la descentralización de una manera importante. Que por qué yo no me mudo, me lo pregunto todos los días, porque yo no me mudo para Guanacaste. ¿Ok? Si mis hijos todavía están viendo clase virtual y yo estoy completamente virtual. Entonces la descentralización es importante. Caemos un poquito en el tema de la penetración de Internet, que yo creo que ahí los service providers tienen una jugada importante y no llevar la tecnología, y bueno, creo que Sutel trabaja en eso, no llevar el enlace solo a los lugares donde es rentable, sino ir más allá y pensar un poquito en esas comunidades que necesitan ser integradas. Pero, pero sí, creo que hay un cambio no solo en la persona, en el individuo, desde qué background estás usando, cómo conversas, cómo te proyectas a través de los medios virtuales para tratar de transmitir un mensaje en las organizaciones, cómo la organizas, cómo estructuras el proceso de la organización para que indistintamente de lo que esté haciendo el recurso, lo importante es el objetivo, ¿no? Indistintamente de quien sea, como sea, porque el trabajo no es donde estás, sino lo que haces, no importa dónde estés. Y lo, Pues, y Juan, sí, perdón, sí. quería aprovechar para preguntarles a ustedes por el Starlink de Elon Musk, que ofrece baja latencia y alta velocidad satelital. ¿Será esa la manera de llegar a los lugares rurales aislados? ¿O Es eso es probable. otro satelital que no va a funcionar? No, no, yo creo que el señor Moss es bastante exitoso en lo que hace, ¿no? Y en lo que se empeña. Eso, lo ha comprobado una cosa tras la otra, ¿no? Eh, creo que pues va a ser una tecnología que va a lograr dar acceso a muchos lugares donde hoy no se puede. Sea esa o sea otra, creo que va a ser eventualmente una solución. Y por ahí va a dejar obsoleta muchas de las cosas que hoy conocemos. Pero sí, es muy probable que el mundo vaya en esa dirección. No sé, Juan, ¿cuál es tu opinión? Esto es muy personal. Yo creo que como siempre vamos a tener un mix de tecnologías. Acordémonos, ¿no?, que también se está viniendo 5G, que va a también habilitar digamos, mayores prestaciones también de las redes móviles. Las redes móviles es parte importante de incrementar penetración de acceso a banda ancha. Entonces, a ver, yo miro esto con optimismo, digamos, ¿no? Así sea con tecnologías más emergentes o con tecnologías un poco más establecidas como las móviles que van a continuar evolucionando, sí miro con el optimismo, si uno mira lo que viene sucediendo, en que vamos a continuar mejorando digamos, la penetración de banda ancha. Y de vuelta, creo que ahora la pandemia demostró que en muchos casos esto deja de ser opcional y empieza a ser un imperativo de desarrollo, ¿no? O sea, de desarrollo de la población, ¿no?
Entonces, sí va a ser un mix. Tal vez no tengo una opinión tan formada, Roberto, respecto de esa tecnología puntual. Sí, lo que sí vería es que en ese mix de estrategias es donde vamos a continuar expandiendo los espacios. Pero lo que se viene de 5G, creo que también hay que prestar atención porque digamos, va a permitir viabilizar, más allá de conectar, digamos, más también de manera distinta y nuevas aplicaciones que son importantes. O sea, si uno se pone a pensar, digamos que hoy en hogares de clase media, por ahí tienes 2 o 3 personas utilizando video que potencialmente puede ser de alta definición al mismo tiempo para aprender, es una cosa que por ahí hace 5 años ni nos imaginábamos. Creo que con Luis, cuando empezamos a trabajar en la región, hablándole a los ministerios de educación, hablándole a las universidades de esto, creo que en nuestros sueños más, digamos, ambiciosos, la transformación que pasó el año pasado creo que no estaba ni siquiera ahí. Entonces, me parece que estas evoluciones de las conectividades, de las tradicionales y las emergentes, sí van a continuar y van a seguir abriendo espacios, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Randall, sí, ya todos pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos para hacer un montón de bulla y darle las gracias a Juan, que yo creo que realmente fue muy provechosa la presentación de hoy. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Luis, por hacerlo posible. Muchas gracias, Nacho. Y qué montón de gente hay ahí. Muchísimas gracias por... Bueno, A Chepe le faltan los números. De mi Le lado, faltan los números del OIJ. Tengo cara de susto. ¿Qué, güey? No, realmente muchísimas gracias, Juan, y hasta la próxima. Gracias, Alberto. También a Randall por el soporte. El mes entrante nos vemos. Un saludo. Un abrazo. Pura vida. Muy bien. Chao. Pura vida, muchas Hasta luego, gracias. gracias. Chao. Pura vida. Gracias. Gracias, pura vida. Hasta luego.